Soy repartidor, y entregué un pedido a una dirección abandonada. Trabajo como repartidor desde hace casi 2 años, y aunque suene a típico comentario de alguien que intenta darle importancia a un trabajo normal, la verdad es que este oficio te enseña a ver una ciudad de una forma que casi nadie conoce. La gente común conoce su barrio, 2 o 3 avenidas, el camino al trabajo, algún centro comercial, un par de calles por donde sale los fines de semana y ya está. Un repartidor conoce otra ciudad. Conoce la ciudad que existe después de la medianoche, cuando los negocios bajan las persianas, cuando la gente normal ya está en casa y cuando las calles empiezan a pertenecer a otro tipo de personas. Conoce zonas buenas que de noche se sienten raras, y zonas feas donde sorprendentemente nunca pasa nada. Conoces edificios que parecen vacíos y no lo están, casas que parecen habitadas pero llevan años cerradas, calles donde el GPS se equivoca siempre y clientes que te escriben cosas como, si ves al perro negro no te bajes, como si eso fuera una indicación normal para dejar una hamburguesa con papas. Después de un tiempo te acostumbras a todo. Te acostumbras a que te hagan bajar 4 pisos porque el ascensor está roto, y luego descubres que sí funciona pero el cliente no quería subir. Te acostumbras a edificios donde nadie responde el portero y de pronto una mano sale de la oscuridad para cogerte la bolsa. Te acostumbras a peleas de pareja que escuchas desde la puerta, a niños despiertos a las 2 de la mañana, a gente que claramente está drogada, a borrachos simpáticos y a borrachos peligrosos. Incluso te acostumbras a las direcciones mal puestas, que son un clásico. El mapa marca una esquina, la persona en realidad está a 3 calles, tú llamas, te dicen, estoy aquí afuera, y no hay nadie. Nada de eso me sorprendía ya. Por eso mismo recuerdo también la noche en que acepté aquel pedido, porque no fue una de esas cosas raras habituales que luego cuentas riéndote con otros repartidores. Fue diferente. Empezó como una molestia común y terminó convirtiéndose en una de esas experiencias que te hacen cambiar tus costumbres para siempre. Desde aquella noche, cada vez que me entra un pedido con ubicación imprecisa, sin referencias claras y en una zona demasiado apartada, lo rechazo aunque esté muy bien pagado. No porque crea en fantasmas ni en leyendas urbanas. Lo rechazo porque entendí algo que antes no había querido aceptar, a veces una dirección equivocada no es un error. A veces es una forma de llevarte a un lugar al que no deberías ir. Era jueves por la noche, o más bien viernes de madrugada, y yo ya estaba en las últimas horas del turno. Había salido a eso de las 8, y como llevaba un buen ritmo pensaba desconectarme alrededor de las 2. No había sido una mala noche. Bastantes pedidos, propinas normales, tráfico ligero. Nada especial. Recuerdo que incluso estaba de buen humor porque ya había pasado la hora más pesada y solo me quedaban 2 entregas antes de volver a casa. Una fue completamente normal, un apartamento en una zona céntrica, cliente medio dormido, una pizza familiar y una gaseosa. Tardé menos de 5 minutos. Me despedí, bajé, me subí al coche y pensé que con un pedido más ya podía cerrar la aplicación. Entonces entró el último. No me fijé demasiado al principio. En este trabajo, si empiezas a revisar cada detalle antes de aceptar, pierdes tiempo y otros te ganan los pedidos buenos. Vi el importe, vi que no estaba lejos, vi que era pago online y acepté. Cuando ya estaba yendo al restaurante a recogerlo fue cuando abrí bien los detalles y me llamó la atención la dirección. No era que estuviera mal escrita, ni que faltara el número exactamente. Era una de esas direcciones que parecen completas pero que el mapa no termina de interpretar bien. Salía el nombre de una calle larga en las afueras y un número, sí, pero el pin del GPS no caía sobre una casa concreta. Se quedaba flotando en medio de un tramo oscuro, como si la referencia fuera más aproximada que real. Eso pasa. Mucho más de lo que la gente cree. A veces el cliente escribe desde un desarrollo nuevo que todavía no figura bien en el mapa. A veces la numeración salta del 300 al 380 porque 2 terrenos nunca se urbanizaron. A veces la persona pone el nombre de una calle secundaria y vive por la entrada de atrás. No era motivo suficiente para preocuparme. Recogí el pedido en un local de comida rápida que todavía estaba abierto. Una bolsa grande de papel, 2 hamburguesas, papas, bebida y algo más que no recuerdo. El nombre del cliente era Luis. Sin observaciones especiales. Nada de llamar al llegar, nada de no tocar el timbre porque hay un bebé, nada de entregar en portería. Todo limpio. Eso, mirándolo después, fue parte de lo raro. Porque cuando una dirección está mal o es difícil, casi siempre el cliente deja una nota. Aquí no había nada. Como si quien lo pidió asumiera que llegar hasta allí era la cosa más sencilla del mundo. Salí del local y puse el GPS. A medida que avanzaba, la ciudad fue perdiendo densidad. Menos semáforos.
Menos gente. Menos coches. Primero salí de la zona comercial, luego pasé unas cuadras de casas bajas todavía habitadas, con alguna ventana encendida, alguna tele parpadeando detrás de una cortina, algún perro ladrando. Después vinieron terrenos vacíos, talleres cerrados y calles más anchas pero peor iluminadas. Conduje unos 20 minutos. Recuerdo haber pensado que para hacer una entrega relativamente barata me estaba alejando bastante, pero como ya era el último pedido decidí terminarlo y listo. Cuando doblé en la calle que marcaba la aplicación, sentí esa incomodidad leve que uno nota antes de identificar por qué algo no le gusta. La calle era larga, recta y tenía varios tramos donde el alumbrado fallaba. Había casas, sí, pero separadas entre sí. Algunas parecían ocupadas. Otras no. Más que una zona residencial, daba la impresión de ser un lugar que se había quedado a medio camino entre lo urbano y lo abandonado. Nada de película. Nada espectacular. Simplemente decadente. Rejas torcidas, veredas comidas por la maleza, fachadas sin pintar desde hacía años. Lo suficientemente real como para que diera mala espina. El GPS dijo que había llegado cuando yo estaba frente a un terreno vacío. Paré el coche y miré alrededor. No había ningún número visible. Hice lo que siempre hago, avancé despacio unos metros, frené, retrocedí, comprobé si el marcador se movía. Nada. La aplicación seguía insistiendo en que el destino estaba ahí mismo, en un punto que no coincidía con ninguna entrada clara. Entonces vi la casa. Estaba al final de una pequeña curva, un poco apartada del resto. La verja de entrada estaba abierta, pero no abierta de una forma normal sino caída hacia un lado, como si una bisagra hubiera cedido hace tiempo. La fachada estaba oscura. Las ventanas parecían demasiado negras incluso para una casa sin luces, como si no reflejaran nada. No se veía coche. No se veía movimiento. No se veía ni una sola señal de vida. Lo primero que pensé fue algo completamente lógico, alguien mayor viviendo solo, en una casa descuidada, de esas personas que no arreglan nada y piden comida a domicilio a cualquier hora. Me ha tocado entregar a gente así. También pensé que quizá la familia vivía allí y simplemente estaban dormidos o las ventanas daban al otro lado. La mente siempre intenta llenar los huecos con explicaciones normales antes de aceptar que algo no encaja. Aparqué frente a la entrada, dejé el motor en marcha un segundo, luego lo apagué y me quedé escuchando. Eso fue lo que me puso realmente incómodo. No había ningún sonido. Ni una televisión de fondo. Ni un perro. Ni viento entre árboles. Ni música lejana. Ni un portazo. Nada. Quien trabaja de noche aprende a reconocer el sonido de una zona viva aunque no vea a nadie. Aquí no había eso. Era como si la calle hubiera quedado fuera de la ciudad. No sé explicarlo mejor. Cogí la bolsa y caminé hasta la puerta principal. El porche tenía baldosas rotas y hojas secas acumuladas en las esquinas. La puerta era de madera vieja, con pintura descascarada. No había luz en la entrada. Toqué una vez con los nudillos. Esperé. Nada. Toqué más fuerte. Dije en voz alta, como siempre, entrega. ¿No respondió nadie? Miré el móvil. Pedido activo. Sin mensajes. Sin nuevas instrucciones. Llamé al cliente desde la aplicación. Marcó. Esperé. Lo primero que noté fue que el teléfono no sonaba dentro de la casa. Parece una tontería, pero es algo que uno percibe enseguida. Cuando llamas desde la puerta y la persona está dentro, casi siempre oyes la vibración, una melodía, pasos, una voz hablando a través de la puerta. Aquí no se oyó absolutamente nada. La llamada se cortó sola después de varios tonos. Intenté otra vez. Esta vez contestaron. No hablaron al principio. Solo se oía respiración. No jadeos dramáticos ni nada así. Respiración normal, cercana, como si la persona tuviera el teléfono pegado a la cara pero no quisiera decir nada. Dije, hola, soy el repartidor. Estoy en la dirección. Un silencio largo. Luego una voz masculina, baja y muy calmada dijo, ya estás ahí. Recuerdo perfectamente la sensación que me produjo esa frase, no por las palabras sino por el tono. No sonó sorprendido, ni agradecido, ni apurado. Sonó como si llevara rato esperando ese momento exacto. Respondí, sí, pero no veo a nadie. Él dijo, la puerta está abierta. Miré la puerta frente a mí. No estaba abierta. Ni siquiera entornada. Estaba cerrada. Le dije,
No, está cerrada. Hubo una pausa. Después respondió, entonces entra. Fue tan seco que tardé un segundo en reaccionar. Pensé que había escuchado mal. ¿Perdón? Entra, repitió. Te estoy esperando. No fue una petición. Fue una instrucción. Yo di un paso atrás y le dije lo mismo que diría cualquier repartidor con 2 dedos de frente, prefiero entregártelo en la puerta. El silencio volvió. Luego la voz dijo, no puedes dejarlo fuera. Eso ya me molestó. No me asustó todavía, me molestó. Porque sonó como alguien jugando con la situación. Le contesté, sí puedo. El pedido ya está pagado. Sales, lo coges y listo. No, dijo otra vez. No había enfado en la voz. Tampoco amenaza. Eso era lo raro. Sonaba absolutamente plana. Miré la casa una vez más. Todo seguía igual de quieto, igual de oscuro. Noté una sensación rara en el estómago, como la que te da cuando estás a punto de entrar en una discusión absurda con alguien que claramente no se está comportando de forma normal. Le dije, voy a cancelar el pedido. Y él respondió muy rápido, no lo hagas. Luego colgó. Me quedé unos segundos mirando la pantalla del móvil. Ahí fue cuando tomé la decisión lógica, irme. No me pagaban lo suficiente como para ponerme a discutir con un cliente en mitad de una calle oscura, delante de una casa que parecía vacía. Di media vuelta, caminé hacia el coche y justo cuando abrí la puerta del conductor, la aplicación lanzó una notificación. Cliente reporta que no ha recibido el pedido. Me giré de inmediato. Eso me fastidió más de lo que debería admitir. Porque una cosa es irte de una situación incómoda. Otra es que el cliente te marque como si no hubieras completado la entrega cuando todavía estás allí. Eso afecta a la puntuación, al algoritmo, a todo. A nadie que trabaje con apps le gusta que le metan una incidencia falsa. Me quedé un momento pensando. Lo razonable era llamar a soporte y explicar la situación, sí, pero también sabía que el soporte nocturno tardaba una eternidad y que seguramente me dirían lo de siempre, intenté completar la entrega y adjunté una foto. Al final suspiré y pensé, vale, lo dejo en la puerta, saco la foto y que luego él diga lo que quiera. Volví hacia la casa. Y ahí fue cuando sentí el primer golpe real de inquietud. La puerta estaba entreabierta. No un poco abierta de una forma que yo hubiera pasado por alto antes. Entornada de manera visible, dejando ver una franja de oscuridad dentro de la casa. Yo estaba completamente seguro de que antes estaba cerrada. Me detuve a 1 metro del umbral. Dije, hola, sin alzar demasiado la voz. No respondió nadie. Me acerqué un poco más. El aire que salía de dentro tenía olor a humedad cerrada, ese olor de lugares sin ventilación, mezclado con algo viejo, como polvo mojado o madera podrida. No era un olor compatible con una casa donde alguien acababa de pedir comida y estaba despierto esperándola. No entré. Eso quiero dejarlo claro. No crucé el umbral. Me limité a dar medio paso hacia el porche, agacharme y dejar la bolsa justo en la entrada. Saqué el móvil para tomar la foto. Mientras enfocaba, escuché un sonido dentro. No eran pasos. Eran algo más sutil y peor, porque el cerebro no lo identifica enseguida. Como si alguien moviera algo pesado arrastrándolo lentamente por el suelo. Un roce áspero, intermitente, desde algún punto del interior que yo no podía ver. Me incorporé de golpe. Hola, dije otra vez, más alto. Nadie contestó. Hice la foto rápido. Y entonces la puerta se abrió un poco más. No de golpe. No como en una película. Se movió despacio, apenas unos centímetros, como si alguien desde dentro la hubiera empujado con la mano sin hacer fuerza. Retrocedí automáticamente. Sentí esa tensión ridícula de no querer parecer paranoico y, al mismo tiempo, saber que no debía quedarme allí ni un segundo más. Dije, ya está entregado. Ninguna respuesta. Me di la vuelta, fui al coche, cerré con seguro, arranqué y me alejé sin mirar atrás. No quería darle a la situación ni un segundo más de mi atención. Conduje hasta la esquina, doblé y, por puro reflejo, miré por el retrovisor. La casa seguía oscura. La puerta ya estaba completamente abierta. No vi a nadie en la entrada. No vi una silueta clara. Pero tuve la impresión inmediata y desagradable de que alguien estaba dentro, de pie, mirando hacia la calle desde el fondo oscuro del pasillo. Fue una de esas sensaciones que no puedes demostrar y que, precisamente por eso, te enfadan más.
Apreté el acelerador y me fui. Pensé que ahí se terminaba todo. 10 minutos después, mientras iba de regreso hacia la zona céntrica, me llegó otra notificación. Pedido incompleto reportado. Paré en una estación de servicio porque ya no quería seguir conduciendo con esa mezcla de rabia y malestar. Abrí el chat de soporte y empecé a escribir todo lo ocurrido con la mayor claridad posible. Que había llegado. Que la dirección estaba mal marcada. Que nadie salió. Que el cliente me pidió que entrara a la casa. Que dejé el pedido en la puerta. Que hice foto. Que la situación me pareció insegura. Mientras escribía, entró un mensaje nuevo en la aplicación. No era de soporte. Era del cliente. Luis, te dije que entraras. Se me quedaron las manos quietas sobre el teclado. Podría haberlo ignorado. Debería haberlo ignorado. Pero en ese momento seguía más molesto que asustado. Sentía que había alguien queriendo arruinarme la noche porque sí. No contesté enseguida. Esperé unos segundos. Llegó otro mensaje. Luis, no terminaste la entrega. Le respondí, el pedido está en la puerta. Apareció el visto. La típica burbuja de, escribiendo, apareció, desapareció, volvió a aparecer y finalmente llegó un mensaje que me dejó mirando la pantalla sin entender. La puerta ya no está. No era una frase agresiva. No había insultos. No había amenaza. Solo esa frase. Le escribí, ¿qué? No respondió. Quise convencerme de que era un idiota queriendo hacerse el raro para conseguir reembolso, o algún adolescente creyéndose gracioso. Volví al chat con soporte, terminé de explicar todo y adjunté la foto. Me dijeron que revisarían la incidencia. Cerré la aplicación, terminé mi turno y me fui a casa con una sensación pésima que no era exactamente miedo, sino una incomodidad mental constante, como cuando una conversación se te queda pegada porque nada de lo dicho tiene sentido. Dormí mal. Varias veces me desperté recordando la voz del teléfono. Tan tranquila. Tan segura de que yo iba a hacer lo que me pedía. A media mañana miré el app esperando una penalización o al menos la incidencia marcada en el historial. No había nada. Nada. Ni notificación de revisión. Ni pago retenido. Ni pedido cancelado. Ni reclamo en proceso. Busqué en el historial de entregas. El pedido no aparecía. Pensé que la app estaba fallando, así que revisé la sección de ganancias. Tampoco estaba. Ni el importe del pedido, ni el kilometraje, ni la hora aproximada. Era como si nunca hubiera aceptado aquella entrega. Eso no pasa. Las apps fallan, sí. Tardan en actualizar, también. Pero borrar por completo un pedido real, con restaurante, ruta y cliente, no es normal. Lo único que tenía como prueba era la foto que había tomado en la puerta. Y eso fue lo que terminé abriendo casi por inercia, para comprobar la hora exacta y guardarla por si necesitaba discutir con soporte. En la imagen, la bolsa estaba en el suelo, frente a la entrada. Hasta ahí, normal. Pero la puerta no estaba entreabierta. Estaba cerrada. Completamente cerrada. Me acerqué la pantalla a la cara porque pensé que estaba viendo mal, o que la imagen correspondía a otro ángulo. No. Era la misma casa, el mismo porche, la misma bolsa. Solo que la puerta parecía cerrada, como si yo hubiera dejado el pedido delante de una casa totalmente sellada. Y había más. La casa se veía peor. No digo más oscura porque la foto fuera nocturna. Digo peor. Más descuidada. Más hundida. Como si llevara años sin uso. En la realidad, la noche anterior, yo había pensado que estaba deteriorada pero todavía habitable. En la foto parecía una casa realmente abandonada. No había cortinas. No se veía el menor indicio de vida. Ni una luz interior, ni un reflejo, ni una planta cuidada, ni nada. Entonces vi algo que en ese momento me hizo dejar el móvil sobre la mesa. En la franja negra entre el marco y la madera de la puerta, casi confundido con la oscuridad, había una forma. No puedo llamar la persona con seguridad, porque sería inventar. Pero sí era una silueta oscura, vertical, colocada justo detrás de la puerta cerrada, como si alguien estuviera del otro lado, pegado a ella, observando hacia afuera a través de una rendija que en teoría ni siquiera existía. Pasé varios minutos intentando convencerme de que era una sombra, un reflejo raro, una compresión de la imagen. Al final hice lo que cualquiera hace cuando algo no encaja, empecé a buscar explicaciones prácticas.
Abrí la ubicación del restaurante, traté de reconstruir la ruta, revisé si había guardado el destino reciente en el navegador del coche. Por suerte sí. El sistema del coche almacenaba los últimos puntos. Y allí estaba una dirección parcial que coincidía con la calle. No me sentía orgulloso de lo que hice después, pero lo hice igual. Volví de día. No llevaba pedido ni uniforme. Fui en ropa normal, con gafas de sol y con la idea de comprobar que todo había sido una tontería magnificada por la noche. A plena luz del mediodía, cualquier sitio raro suele recuperar proporciones normales. Esa era mi esperanza. Conducir hasta allí de día fue muy distinto. La zona seguía siendo fea, sí, pero ya no parecía una boca negra perdida en las afueras. Había gente en algunas calles, un mecánico con la persiana abierta, dos niños en bicicleta en una esquina lejana. Cuando llegué a la calle del pedido, tardé un poco en reconocerla porque con luz todo parecía menos dramático. Aún así, encontré la curva y la casa enseguida. Y ahí fue donde la historia dejó de ser una mala experiencia con un cliente raro, para convertirse en algo peor. La casa estaba vacía de verdad. No cerrada. No descuidada pero habitada. Vacía. Había un cartel viejo medio caído junto a la verja donde todavía se alcanzaba a leer algo como peligro de derrumbe o propiedad clausurada. Ya ni lo recuerdo bien porque estaba tan gastado que costaba distinguirlo. Las ventanas estaban tapiadas por dentro con tableros. La puerta principal tenía una cadena oxidada cruzada y un candado grande. Me quedé dentro del coche un buen rato sin apagar el motor. No tenía sentido. Yo había estado allí menos de 12 horas antes. La verja había estado abierta. La puerta había respondido al movimiento. Había hablado con alguien. Había dejado una bolsa. Había tomado una foto. Aparqué más adelante para que no pareciera que estaba mirando demasiado y bajé fingiendo revisar el teléfono. Desde la vereda opuesta confirmé lo mismo: cadena, candado, tablones, basura acumulada en el patio y signos evidentes de que nadie usaba ese lugar desde hacía mucho. No vi la bolsa de comida, claro. Tampoco esperaba verla. Si aquello había pasado de verdad, alguien la habría recogido. Si no, algún perro o alguien de la zona se la habría llevado. Lo que me importaba no era la bolsa. Era entender cómo había podido producirse la discrepancia entre lo que vi y lo que tenía delante. Mientras estaba ahí, un hombre mayor salió de la casa contigua. No de la pegada a la abandonada, porque había un terreno entre medias, sino de una más allá. Llevaba una manguera en la mano y me observó ese par de segundos exactos que separan la curiosidad normal de la sospecha. Como no quería parecer un ladrón inspeccionando, me acerqué y le pregunté si sabía si allí vivía alguien. El hombre miró la casa, luego a mí, y tardó más de lo normal en responder. Ahí no vive nadie, dijo. Le expliqué por encima que la noche anterior había ido a dejar un pedido y que el GPS me había marcado esa dirección. Su reacción fue rara. No se puso alarmado ni sorprendido. Más bien me examinó de arriba abajo, como si quisiera decidir si yo estaba mintiendo o si realmente me había pasado algo. Al final dijo: no eres el primero que pregunta. Eso me hizo dar un paso más hacia él. Le pedí que me explicara. El hombre dejó la manguera, se secó las manos en el pantalón y me preguntó si había ido de noche. Le dije que sí. Asintió con una lentitud incómoda y soltó una frase que todavía recuerdo casi palabra por palabra: de noche esa casa le ha dado problemas a más de uno. Pero no porque pase nada sobrenatural. Pasa porque siempre hay alguien usando esa dirección para cosas raras. Yo, claro, le pedí detalles. Me contó que la casa había pertenecido a una pareja mayor que murió con poco tiempo de diferencia, no sabía si por enfermedad o por edad. Los herederos nunca se pusieron de acuerdo, la propiedad quedó abandonada y, con el tiempo, la gente del barrio empezó a decir que por allí se metían ocupas, adictos, chavales y cualquiera que quisiera usar un sitio apartado sin llamar la atención. La policía había ido algunas veces. Sellaban la puerta, ponían cadenas, y a los días volvía a haber señales de que alguien la había forzado. El hombre decía que, desde hacía un año más o menos, varios conductores de reparto, de taxis e incluso de mensajería habían aparecido buscando la misma dirección. Algunos decían que les respondían por teléfono. Otros que nadie salía. Uno, según él, había dejado una compra y al volver a pasar media hora después la puerta estaba cerrada con candado y la compra seguía allí tirada. Le pregunté por qué nadie denunciaba eso o pedía que la dirección saliera de las aplicaciones. Me respondió con una mezcla de resignación y fastidio, porque cambian detalles. A veces usan otro número. A veces marcan la ubicación un poco más adelante.
A veces el pedido sí es para alguien de la zona y otras no. Además, hasta que algo grave pasa de verdad, nadie hace nada. Yo ya estaba bastante inquieto, pero seguía sin entender lo más básico, si la casa estaba cerrada con cadena y tablones, cómo había hablado con alguien desde la puerta. ¿Cómo se había abierto? ¿Cómo había escuchado movimiento dentro? El hombre se encogió de hombros y dijo algo que sonó tan cotidiano que dio más miedo que cualquier otra cosa. Si alguien está usando la de escondite, siempre encuentran la manera de entrar y salir sin que desde fuera se note. Casas así tienen accesos por atrás, ventanas rotas, huecos. Uno desde la calle no ve nada. Eso ya sonaba más real. Más sucio. Más posible. Le agradecí y me fui, pero antes de subirme al coche se acercó un poco más y me dijo, si te escribieron para que entraras, hiciste bien en no hacerlo. No supe qué responder. Pasé el resto del día pensando en aquello. A ratos me parecía que ya tenía una explicación racional, alguien usando una dirección abandonada para pedir cosas, quizá para robar repartidores, quizá para divertirse, quizá como parte de algo peor. A ratos volvía a la imagen de la foto y a la frase, la puerta ya no está, y sentía que todo seguía sin cuadrar. Lo que más me molestaba era la desaparición del pedido del historial. Eso no encajaba con ninguna broma local. Por la noche me encontré con otros 2 repartidores que conocía de coincidir varias veces en la zona. Les conté lo ocurrido casi esperando que se rieran y me dijeran que sí, que esa dirección era famosa por hacer bromas. Uno de ellos, Darío, no se rió. Me preguntó el nombre de la calle. Cuando se lo dije, se quedó callado un segundo y dijo, no será la casa de la verja torcida, ¿no? Sentí un escalofrío muy simple y muy desagradable. Le dije que sí. Darío apoyó el vaso en la mesa y me contó que a él le había entrado un pedido ahí unos 3 meses antes. En su caso era una compra de supermercado, no comida. También pago online. También de madrugada. La aplicación lo mandó a un punto impreciso. Él llegó, no vio a nadie, llamó y una mujer le dijo que pasara por el lateral porque estaba en la entrada de atrás. No fue, por supuesto. Dejó la compra delante de la verja, sacó foto y se fue. A los 5 minutos empezó a recibir llamadas seguidas desde un número oculto. No contestó ninguna. Cuando revisó después, el pedido seguía en el historial pero figuraba, entrega no completada. Reclamó, mandó la foto y le devolvieron el dinero al cliente de todos modos. A él no lo sancionaron, pero se juró no volver. El otro repartidor, Mauro, dijo que no conocía la casa, pero sí había oído a un taxista hablar de una zona donde pedían coches a una dirección abandonada y luego intentaban que el conductor se metiera por calles laterales. Nadie sabía si era para robar, para usar el viaje como excusa o simplemente para joder. Lo importante no era el detalle sino el patrón, direcciones ambiguas, casas vacías, llamadas insistentes, instrucciones absurdas y gente queriendo que el conductor dejara la calle principal. A partir de ahí empecé a mirar el asunto de otra manera. Ya no era una historia rara aislada. Era un mecanismo. Y si era un mecanismo, alguien lo estaba usando con algún propósito. 2 noches después me volvió a entrar un pedido extraño. No era la misma dirección exacta, pero sí la misma zona. Una calle paralela, un número que el mapa tampoco ubicaba con claridad. Estuve a punto de rechazarlo de inmediato, pero algo en mí quiso comprobar hasta dónde llegaba el patrón. Lo acepté, aunque con la decisión previa de no bajar del coche en cuanto algo oliera mal. El pedido era pequeño, de una tienda abierta 24 horas. El nombre del cliente no era Luis esta vez. Era Daniela. Eso me tranquilizó un poco al principio, pero solo un poco. Conduje hasta la zona, esta vez con mucha más atención. Cuando faltaban unas cuadras, el cliente me escribió, cuando llegues, no toques la puerta. Avísame por mensaje. Ya eso me puso en guardia. Aparqué a una distancia prudente y miré alrededor. No era la misma casa, pero sí una situación parecida, una fila de propiedades viejas, 2 claramente vacías, una con la verja cerrada y la otra con el portón medio roto. El pin del mapa oscilaba entre ambas. Escribí, ya llegué. No puse en qué punto exacto estaba. La respuesta tardó pocos segundos, estoy en la casa con la entrada de atrás. Pasa por el costado. Ahí ya no tuve ninguna duda. No me moví. Respondí, solo entrego en puerta principal o punto visible. No me contestaron. En cambio, el móvil empezó a recibir llamadas desde la app, una tras otra. No atendí. Saqué una captura de pantalla, otra de la ubicación y una del mensaje. Entonces vi algo en el espejo lateral.
Una persona. No podía distinguir si era hombre o mujer. Solo una figura delgada saliendo de entre las sombras del lateral de una de las casas y quedándose quieta, mirando hacia los coches aparcados. No podía saber si me estaba mirando a mí específicamente, pero mi cuerpo decidió por mí antes de que mi cabeza lo analizara. Arranqué y me fui. Durante 2 cuadras no pasó nada. Después empezó el festival de mensajes. ¿Por qué te vas? Ya te vi. Solo era por atrás. No hagas perder el tiempo. Luego silencio. Esa vez sí llamé directamente a soporte y, por suerte, me tocó una persona algo más despierta de lo habitual. Le expliqué que creía que una misma zona estaba siendo usada para atraer repartidores con direcciones falsas y que ya había recibido instrucciones para entrar por un lateral oscuro. Me pidió capturas. Se las mandé. La respuesta fue la típica de empresa: gracias por informar, escalaremos el caso. Nada más. Lo di por perdido. Sin embargo, 2 días después recibí un correo de la plataforma pidiéndome una declaración más detallada. Decían que habían recibido múltiples reportes relacionados con varias direcciones de la misma zona y que estaban revisando posibles cuentas fraudulentas. Ahí me enteré de que no era el único ni de lejos. Había varios casos similares en pocas semanas. Algunos solo terminaban en pedidos fantasma y reclamos falsos. Otros en intentos de desviar al repartidor fuera de la vía principal. Uno incluso incluía, según el correo, comportamiento intimidatorio por parte del solicitante. Eso me hizo pensar inmediatamente en la voz del primer hombre. Tan tranquila. Tan segura. Como si no tuviera ninguna prisa porque sabía que la situación estaba de su lado y no el mío. Un mes pasó sin más incidentes, y yo traté de dejar el tema atrás. Pero cuesta olvidar ciertas cosas. Cada vez que un pedido me mandaba a una calle mal iluminada o a un loteo nuevo medio vacío, me ponía tenso de una forma que antes no me pasaba. Empecé a fijarme más en las salidas, en si había gente cerca, en si el cliente respondía normal o no. Cambié hábitos. Dejé de aceptar pedidos demasiado lejos del centro a partir de cierta hora. Algunos compañeros me decían que exageraba, que si uno empieza a pensar mal de todo deja de trabajar. Tal vez tenían razón, pero el miedo racional funciona así: no te paraliza, te vuelve más desconfiado. La historia podría terminar ahí y aún así me habría dejado marcado, pero hubo una última pieza que terminó de cerrar todo de la peor manera. Una noche, bastante tiempo después, coincidí en un restaurante con un chico que acababa de empezar como repartidor y que conocía a Darío. Estaba nervioso, claramente. Se acercó a preguntarnos si sabíamos de una dirección problemática en las afueras porque le había pasado algo raro. Cuando dijo el nombre de la calle, tanto Darío como yo lo miramos enseguida. Nos contó que había ido a una casa abandonada, que nadie salió, que por teléfono una voz femenina le pidió pasar por atrás y que él, por suerte, no lo hizo. Hasta ahí, mismo patrón. Lo nuevo fue lo que pasó cuando se fue. A la vuelta, en una gasolinera, se dio cuenta de que un coche viejo lo había seguido 2 calles enteras sin adelantarlo ni perderlo de vista. Solo se apartó cuando él entró en una zona más concurrida. Eso cambió completamente mi interpretación del caso. Hasta ese momento yo había pensado en bromistas, ocupas, gente queriendo comida gratis, incluso delincuentes improvisados buscando repartidores ingenuos. Pero lo del coche sugirió algo más organizado. No una gran red criminal, no estoy dramatizando. Algo pequeño, local, sucio y práctico. Usar pedidos falsos para comprobar si quien llega está solo, si baja del coche, si se mete donde le dicen, si lleva efectivo, si parece fácil de intimidar. Y si no, simplemente dejarlo ir y buscar a otro. La casa abandonada no era el centro de nada sobrenatural. Era un filtro. Un escenario útil. Un lugar donde las reglas normales se suspendían el tiempo suficiente para que alguien intentara arrastrarte a una situación ventajosa para ellos. Cuando lo vi así, muchas piezas encajaron mejor. La dirección mal puesta no era un error, era deliberada, para que el conductor tuviera que detenerse, dudar y exponerse. Las instrucciones de entra, ven por atrás, pasa por el costado, no eran caprichos, eran la forma de sacarte del punto visible, del coche, de la luz de la calle. El silencio de la casa, la falta de referencias, la presión por actuar rápido, la amenaza de marcar el pedido como no entregado, todo estaba pensado para empujarte a tomar malas decisiones por evitar una incidencia en la aplicación. Y entonces recordé algo que al principio había pasado por alto: la calma absoluta de la voz. Eso solo lo tiene quien ya ha hecho algo varias veces. No sonaba improvisado. Sonaba entrenado. Tiempo después,
Gracias a un conocido que trabajaba en seguridad privada y había hablado con policías de la zona, supe una versión todavía más fea. Al parecer, en ese sector habían detectado varias denuncias informales de gente citada por ventas de segunda mano, recogidas de objetos y entregas que terminaban en intentos de robo, como mínimo, en situaciones de intimidación. Nunca se podía probar demasiado porque muchas víctimas se iban antes de que ocurriera algo grave o porque solo perdían el dinero, el pedido o el tiempo y no denunciaban. Pero el patrón de "te espero en la casa vacía" o "entra por atrás" se repetía. No sé si la dirección que me tocó aquella noche era exactamente parte de eso o si había varios grupos usando el mismo tipo de estrategia. Tampoco sé si la persona con la que hablé estaba sola dentro, si me observaba desde alguna ventana lateral o si ni siquiera estaba en la casa y solo controlaba la situación a distancia. Lo que sí sé es que, de haber entrado, habría dejado de tener ventaja. Yo estaba en mi coche, con salida libre, en la calle. Ellos querían lo contrario. Querían decidir el terreno. Con el tiempo, la aplicación bloqueó varias cuentas asociadas a esa zona. También hubo menos pedidos allí, o al menos menos pedidos visibles para mí. La casa sigue existiendo, según me dijo Darío la última vez que hablamos del tema. Sigue medio tapiada, medio cerrada, igual de muerta. Y precisamente por eso me da peor espina que antes. Porque ahora sé que los lugares más peligrosos no son los que parecen tenebrosos por sí mismos, sino los que alguien aprende a usar porque todos los demás los consideran ruinas sin importancia. Si alguna vez has trabajado repartiendo, sabes que la presión del tiempo y de la puntuación hace que a veces aceptes cosas que en cualquier otro contexto rechazarías sin pensarlo. De noche, con sueño, con hambre y queriendo cerrar la jornada, tu cerebro negocia demasiado. Solo dejo la bolsa y me voy. Solo miro por el lateral. Solo llamo una vez más. Ese solo es exactamente el espacio que mucha gente aprovecha. No necesitan que seas completamente ingenuo. Solo necesitan que estés cansado y quieras terminar rápido. A día de hoy todavía conservo aquella foto en una carpeta aparte, no porque crea que demuestra algo extraordinario, sino porque me recuerda lo fácil que es empezar a normalizar una situación absurda cuando estás trabajando. La he mirado muchas veces y sigo viendo lo mismo, una casa que parece cerrada, una bolsa en el suelo y una oscuridad demasiado compacta detrás de la puerta. Ya no me obsesiona interpretar la silueta ni la rendija ni nada de eso. Lo importante no es la imagen. Lo importante es lo que pasó alrededor de ella. La voz al teléfono. La insistencia en que entrara. La desaparición del pedido. La casa clausurada de día. Los otros testimonios. El coche siguiendo al nuevo repartidor. Todo junto forma una historia bastante menos espectacular que una de fantasmas, pero mucho más peligrosa porque puede repetirse cualquier noche, en cualquier ciudad y con cualquier conductor que piense que un reclamo en la app es peor que escuchar a su instinto. No volví a aceptar pedidos a ubicaciones dudosas fuera de zonas visibles. Tampoco trabajo ya hasta tan tarde. Aprendí a cortar antes, a perder algún dinero si hace falta, a no discutir con clientes que intentan cambiar las reglas de la entrega cuando ya estoy allí. Si alguien me pide entrar a una propiedad, se cancela. Si me mandan por un lateral oscuro, se cancela. Si el pin del mapa cae en una casa vacía y la voz del teléfono me dice, ya estás ahí, me voy. La gente a veces me dice que exagero, que quizá aquella noche no pasó nada realmente grave, que a lo mejor solo fue un loco aburrido o un intento tonto de robar comida gratis. Y puede ser. De verdad puede ser. Tal vez si hubiera entrado no me habría pasado nada. Tal vez solo me habrían quitado la bolsa y ya. Tal vez ni eso. Pero esa forma de pensar es tramposa, porque parte de la idea de que el peor resultado no ocurrió, así que el riesgo nunca existió. Y no funciona así. El riesgo estaba allí. Estaba en cada detalle diseñado para sacarme del espacio seguro y meterme en uno controlado por otros. Lo más honesto que puedo decir es esto, no sé exactamente qué me esperaba dentro de esa dirección abandonada. No sé si había una sola persona o varias. No sé si querían robarme, usarme para otra cosa, asustarme o simplemente comprobar hasta dónde podían llevar a alguien. Lo único que sí sé es que no pidieron comida porque tuvieran hambre. Pidieron comida porque necesitaban que alguien acudiera a esa casa de madrugada y tuviera una razón legítima para acercarse a la puerta. Y durante unos minutos, ese alguien fui yo. Desde entonces, cuando la gente habla de trabajos sencillos y dice que repartir comida solo es manejar y dejar bolsas, yo no discuto. Solo sonrío y cambio de tema. Porque la mayoría no entiende que en este trabajo no solo entregas pedidos. A veces llegas sin querer a rincones donde alguien ha preparado una situación entera para ver si vas a cometer un error. A veces el producto da igual.
A veces la dirección es el verdadero mensaje. Y si alguna vez, de noche, el GPS te lleva a una calle perdida, una casa sin luces, una verja caída y una puerta que supuestamente está abierta pero no lo está, hazte un favor, no intentes ser profesional, ni eficiente, ni amable. No intentes salvar tu puntuación. No intentes demostrarte que no pasa nada. Da media vuelta y vete. Porque hay entregas que solo parecen pedidos. Y hay direcciones que, aunque existan en el mapa, están puestas ahí para otra cosa.